soy Aranza y bienvenidos a un nuevo video. Así que, en el video de hoy se me ocurrió hacer un blog de lectura basándome en algo que creo que va a ser entretenido, que es meterme a Goodreads, a la parte donde dice libros que quiero leer, que archivé, y de acuerdo a la calificación, leer el que tenga la calificación más alta, es decir, que tenga mayor cantidad de estrellitas, y la que tenga la calificación más baja. Y ya he hecho eso antes de leer el que tenga la calificación más alta, porque así me aseguro una buena lectura, según yo. Pero nunca elegí el con calificación más baja. De todos modos, no tengo miedo porque son libros que yo puse ahí y que me han llamado la atención por alguna razón. Entonces creo que esto va a funcionar bien y espero leer un buen libro porque he estado leyendo últimamente muy poquito y quiero como que tener un libro que me haga querer leer más. Entonces ahora voy a meter a la aplicación de Goodreads en mi teléfono y les voy a mostrar por alguna parte la grabación para que ustedes vean la calificación más alta y la calificación más baja. Ok, moví la cámara un poco para que me quedara este espacio para poder ponerles el video. Y entonces vamos a meternos a Goodreads, calificación media. Y vamos a poner la más baja primero, que sería el primer libro que voy a estar leyendo, que va a ser The Woods Are Always Watching, de Stephanie Perkins. Tiene 3.07 en calificación y dice que cuenta la historia de dos mejores amigas que habían sido como ellas solas durante toda la secundaria y luego se tuvieron que separar por la universidad y deciden darse como una última oportunidad de estar juntas y para eso realizan como un hiking, una caminata de 3 días en los bosques de Pisgah National Forest. Dice: la tensión las lleva a salirse del camino y caminar derechito hacia una pesadilla. ¿Suena bien? Y después en los más altos tengo Words of Radiance de Brandon Sanderson, que tiene 4.76, pero es el segundo libro de una serie, entonces se nos cuenta. Y abajito tengo Know My Name de Chanel Miller, que tiene 4.71 y que cuenta la historia de Emily Dewey, quien fue abusada en el campus de Stanford por Brock Turner. Y esta es como una autobiografía de lo que le pasó a ella, de las cosas por las que tuvo que pasar después de ser abusada y durante el juicio, y de cómo, a pesar de que tenían como toda la evidencia y estaba como en el mejor de los escenarios su situación, aún así como que el juicio está más a favor del perpetrador que la víctima, pero que al final igual pudo como que salir adelante y vivir una buena vida. Bueno, espero que este libro sea bueno. No estoy mucho como metida en el mundo de las biografías y autobiografías, no las leo mucho. Y tampoco me gusta mucho leer sobre abuso sexual y ese tipo de cosas que son como un poco más fuertes, porque siento que en general, en la vida en general, hay como muchas situaciones en las que uno está como nervioso, ansioso, en tensión, etc. Y yo uso la lectura más como para salirme de todo eso y poder como tener un espacio seguro para mí. Y por eso no suelo leer esos tipos de libros que tienen como cosas como muy chocantes que pueden causar de nuevo nerviosismo y tensión y que son basadas en la vida real. Me hace ponerme más nerviosa. Soy una persona muy nerviosa en entornos sociales y como leer ese tipo de cosas, escuchar las noticias y cosas así me ponen muy nerviosa de salir de mi casa. Entonces por eso no lo suelo hacer, pero siento también por otro lado que es importante conocer este tipo de historias y saber qué son las cosas que pasan y cómo se sienten las personas y poder tener como crear como un poco más de empatía y un poco más de conciencia al respecto. Por eso lo tengo agregado en mi lista de libros por leer, así que nada, espero que sea bueno. La diferencia, creo yo, entre el primer libro, que obviamente es como pura tensión, es que es ficticio. O sea, el primer libro yo sé que no va a pasar. Yo vivo en el medio del campo, hay un montón de
bosque alrededor y yo he salido a caminar por la noche por los lugares y no me ha pasado nada, por suerte. Y puedo ponerme en el escenario del libro y separar la realidad de la ficción. Pero si me cuentan una idea verídica sobre una persona que iba caminando por el bosque y le pasaban cosas horrorosas, yo me voy a asustar y no voy a querer salir de mi casita. Entonces, si sé que fue todo ficción del autor, no pasa nada. Si sé que es todo verdad, me pongo muy nerviosa. Y nada. Ahora voy a empezar, como dije, leyendo el que tiene la calificación más baja, porque siento que es mejor leer como el que tiene la calificación más baja primero y luego como que terminar el video con una calificación más alta, que espero que sea el caso, aunque espero que los dos libros me gusten. Y nada, les voy a hablar de nuevo cuando termine de leer el primer libro. ¡Hola! Bueno, ya terminé de leer The Woods Are Always Watching de Stephanie Perkins y le di 3 estrellitas. Entonces el libro, como les dije, es sobre dos amigas que están terminando ya la media, high school, y se van a ir a la universidad. Una se va a ir a la universidad al otro lado del país, a California, y la otra va a quedarse en una universidad de esa ciudad, como una universidad local. Entonces deciden que para poder como que afianzar su relación de amistad, van a pasar una noche en el bosque, acampando en las montañas. Entonces van a hacer 2 días de trekking y van a pasar una noche ahí. Porque es como una costumbre en el lugar y generalmente lo hacen con todos los compañeros de curso, pero ellas no fueron cuando iban sus compañeros de curso, entonces querían como que tener la experiencia. El problema es que ninguna de las dos había nunca acampado o salido de trekking. Creo que una lo había hecho cuando era chiquitita, con su papá. Pero cuando se murió su papá lo dejó de hacer y ella no se acuerda de cómo es. Y el hermano de ella les da como todas las instrucciones de lo que tienen que hacer y les prestan... Porque el hermano con la polola del hermano salen bastante a hacer trekking y esas cosas, entonces como que les prestan la indumentaria, les enseñan cómo poner la carpa y cómo prender fuego y todo eso antes de mandarlas a que vayan. Entonces ellos manejan hasta allá y tienen ya todo planeado de cuál va a ser como la ruta, dónde van a quedarse a dormir y todo eso. Pero como nunca lo habían hecho, se les hizo muy difícil desde el principio. Llevaban muchas cosas en la mochila y les pesaba un montón. No se acordaban bien de cómo ponérsela o cómo sacársela. Tomaron mucha agua y les daban ganas de ir al baño. Y empezaron poco a poco a tener estos problemas y a pelearla una con la otra. Una de las amigas estaba súper preocupada de las personas. Le daban miedo que fuera a pasarles algo por culpa de un hombre, por ejemplo, que anduviera por ahí, que les fuera a matar, que les fuera a violar o algo así. Sobre todo teniendo en cuenta que en los alrededores ya habían pasado cosas de que habían matado gente cuando habían ido a acampar o que habían violado mujeres y ese tipo de cosas. Y además hace poco, relativamente poco en el libro, había habido un grupo de 2 mujeres y 2 hombres que eran pareja. Fueron a acampar y pillaron a 3 muertos y uno faltaba. Y según decían las noticias, ese que faltaba andaba suelto por ahí. Entonces le tenía mucho miedo que apareciera ese. Y luego la otra no le tenía miedo a las personas, pero le tenía miedo a los osos. Y tenía mucho miedo de que fuera a aparecer un oso mientras estuvieran acampando y se las comieran. Entonces sí, estaban también peleando sobre eso, con una que era muy amistosa con las personas que pillaban, por ejemplo, y la otra que estaba como muy perseguida de que iba a aparecer un oso y se le iba a comer. Y empezaron a pelear por ese tipo de cosas, empezaron a pelear por dónde tenían que ir, qué cosas tenían que llevar, cómo se hacía esto, cómo se hacía aquello, y empezaron a pelear y a pelear y a pelear, y terminaron como que odiándose y se fueron a dormir súper enojadas la una con la otra. Y luego al día siguiente, cuando ya tenían que como que terminar la ruta y luego volver, empezaron a tomar malas decisiones porque estaban enojadas. Y por ejemplo, había una ruta y era como, ¿seguimos por esta ruta o simplemente nos vamos? Y decidieron seguir porque estaban enojadas y ninguna de las dos quería como que admitir que estaba enojada o admitir que estaba cansado, admitir que había sido una mala idea hacer todo eso. Y las dos estaban como que preocupadas también de que se iba a terminar la amistad y cosas así. Y obviamente preocupadas por su propio futuro. Entonces empezaron a tener como estas peleas y luego pasaron muchas cosas.
Pero eso es como a la mitad del libro. Como en la primera parte del libro hablan sobre ella, sobre su amistad, los problemas que están teniendo y la pelea y todo eso. Y luego la otra mitad del libro es sobre cositas que pasan que se llama The Thriller, como slasher, casi. En estas películas slasher tipo Scream, que hay un asesino siguiendo ahí con el cuchillo, matando gente, algo así. Entonces, sí. Al final el libro no estaba malo, pero tampoco estaba bueno, por eso le puse 3 estrellitas. Me dio un poco de miedo en un momento porque lo estaba leyendo de noche y yo vivo en medio del campo. Y era de noche, era como las 6 de la tarde, pero ya es noche a esa altura porque campo, invierno, horrible. Y los perros ladraban, tengo 2 perras. Y ladraban y ladraban y ladraban y ¿a quién le ladran? Pero fuera de eso, no. Después las leí de día y como que no me afectaron tanto. Creo que era más el hecho de que estaba sola de noche en el campo que otra cosa. Entonces sí, ese sería mi... ¿cómo se dice? Reseña del libro. Y ahora voy a leer entonces el segundo libro, que sería el con el puntaje más alto, que se llama Know My Name, de Chanel Miller. Y entonces vuelvo cuando haya terminado de leerlo. Otra cosa que quiero decir es que no sé si les gusta este formato más que el que normalmente uso, donde me muestra a mí leyendo y cosas así, porque siento que este es como más corto, más conciso, y estoy intentando como que hacerlo más corto, porque mis blogs de lectura generalmente son como muy largos, como de 1 hora. Pero no sé qué les gusta más a ustedes, entonces si me pueden dejar en los comentarios si les gusta más así corto, de este es el libro que voy a leer, este es lo que me pareció el libro, o si prefieren que haya como que más blog, donde muestro lo que hago y lo que y a mí misma leyendo y cosas así. Entonces no sé, eso. Ok, terminé de leer Know My Name de Chanel Miller y le di 5 estrellitas. Obviamente es un libro diferente a lo que yo suelo leer, no sabe muy de leer biografías, pero cuando leo biografías hay ciertas cosas que me gusta que hayan dentro del libro, como lo es una buena narración. Creo que una buena narración es como esencial para un libro y la autora del libro, Chanel Miller, escribió muy bien. Logró que las emociones se transmitieran súper bien en las páginas. Me tenía llorando sobre todo cuando hablaba de lo que sentía, no por ella, sino por los demás, por la gente que la rodeaba. Creo que era un sentimiento muy conocido para mí, el intentar proteger a los demás antes de a ti mismo, sobre todo de sus problemas. Me pareció que la forma en que lo escribió estaba muy bien. Además me gustaron mucho las reacciones que tenía hacia los problemas a los que se enfrentaba, y me parece que ella como persona es como inteligente, razonable, racional, piensa antes de actuar y tiene reacciones con las que puedo empatizar. No se dice empatizar, se dice empatizar. Y puedo sentir empatía hacia ella, hacia su situación, hacia sus reacciones, su forma de pensar y todo eso. Creo que en general el libro estuvo súper bien. De principio a fin me mantuvo conectada y logró llamar mi atención. No era un libro que me mantuviera súper enganchada 100%, lo cual en este contexto me pareció súper bien, porque creo que al leer algo que es así de fuerte, uno necesita tiempo para pensar, para tomarse las cosas con calma, analizar las situaciones, las reacciones y todo eso me parece súper importante. Por otro lado, yo no conocía sobre este asunto antes de leer el libro. Entonces, todo lo que aparecía era nuevo para mí, la mayoría de las cosas eran nuevas para mí. Entonces fue súper interesante eso. Y obviamente súper interesante todo lo que ella explica sobre el proceso que existe, que te cuente lo que hay que hacer, todo el paso a paso que sigue una víctima de violación o abuso.
y me parece súper bien que esté exponiendo el sistema que siempre está como intentando buscar una manera, por así decirlo, de echarle la culpa a la víctima y de disminuir el impacto que estos asuntos tienen hacia la víctima y disminuir también la responsabilidad del perpetuador del acto. Porque generalmente cuando ocurren abusos sexuales siempre se intenta pensar como qué estaba vistiendo, qué estaba haciendo, cuánto tomó, cuál era su estado, podía defenderse, por qué no se defendió, por qué no gritó, etcétera, 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 sin tomar en cuenta que en un principio jamás debió haber pasado eso y que da igual el estado en el que estuviera, da igual si ella estaba completamente inconsciente y desnuda, no por eso va a venir una persona a violarte. Entonces me gustó que ella estuviera hablando sobre eso y me gustó mucho que expresara su sentimiento con respecto de que el abusador no es siempre una persona que tiene como el perfil de abusador, sino que puede ser cualquier persona, puede ser tu vecino, tu hermano, tu papá, tu tío, cualquier persona puede abusar y no por eso el abusador tiene menos como cargo, menos importancia en el asunto. Al final es esa persona la que está cometiendo el acto delictivo y se debería tomar responsabilidad de sus acciones. Y también me gusta que abre como una puerta hacia las discusiones sobre lo que se debe y no se debe enseñar. Por ejemplo, a las mujeres siempre les enseñan que tienen que cerrar las piernas, no usar faldas muy cortas, tener cuidado, proteger su copa, no hablar con extraños, no irse a ninguna parte con un extraño y todas esas cosas, no salir muy de noche, siempre andar con alguien, esas cosas que nos enseñan a nosotras de toda la vida, pero nadie le dice a los hombres no tienes que violar, no tienes que tocar a una persona, si te dicen que no es no, si no te dicen que sí también es no y todas esas cosas que no se les enseñan y eso termina restando importancia a el hecho de que ellas son las que están haciendo eso. Si no hubiera un perpetuador no habría una víctima. Entonces abre como este diálogo y me parece súper importante. Y también como que no solamente habla de ella y de su proceso, de su historia, sino también que incluye la historia de sus familiares, de cómo ellos están viéndose afectados por lo que sucedió y también incluye otros hechos que ocurrieron alrededor de todo lo que fue su proceso de juicio. Entonces también es como importante porque habla de cómo personas con poder abusan a los demás y salen impunes y creo que eso también es importante. Entonces en general el libro mantiene una discusión súper interesante, abre como las puertas a lo que es el proceso judicial y que siempre es algo a puertas cerradas y uno no tiene idea de lo que pasa y de todo lo que tiene que pasar la víctima y que no solamente es el momento del abuso en el que se sienten violados, sino que también a lo largo de todo el juicio y toda la carga emocional que implica tener que estar ahí contando su historia, intentando defenderse a sí mismo cuando no debería ser así, sino que deberían haber personas defendiéndola después de lo que pasó y también tener que enfrentar a el perpetuador del hecho, tener que mirarlo a la cara y escuchar lo que dice sobre él, la situación, el contexto, sus pensamientos en el momento y cosas así. Entonces es un libro muy interesante y lo recomiendo ampliamente, aunque puede ser un poco pesado para algunas personas y también deberían tener en cuenta su situación mental, porque obviamente no todos los libros son aptos para todas las personas. Hay libros que te van a hacer sentir mal, que te van a hacer sufrir y que van a afectar tu estabilidad mental si tienes como que problemas con ciertos hechos, entonces es muy importante revisarlo. Pero si en general crees que puedes leer sobre violación y abuso y juicios y todo eso sin que eso te afecte, de verdad que recomiendo mucho que lean el libro, creo que es interesante y puede abrir los ojos de algunas personas que no
están muy inmersos en el mundo y que prefieren como mantenerse un poco alejados y no escuchar al respecto y no ver al respecto. Y de todos modos creo que es un tema importante, que uno tiene que mantenerse informado y nada, recomiendo mucho el libro. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like y un comentario. Y no sé si les gusta este formato de videos o no, que son como, estoy intentando hacerlo más corto. No sé si tienen una opinión al respecto, también me la pueden dejar en comentarios. Si les gusta este tipo de videos se pueden suscribir. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Meta! ¡Ay, qué bonita!